Bueno, pues una nueva entrevista para rockcircus.net y estamos con Iñaki y con John de Los Inconscientes, bueno, de Los Inconscientes y de otras muchas cosas que cuesta al final volver a decirlo de Inconscientes después de tanto tiempo, unos 10 añitos desde el primer disco. Y bueno, pues nos sorprenden en este 2016 con su segundo trabajo, Quimeras y otras realidades, un disco buenísimo, un disco elaboradísimo que desde luego yo creo que va a hacer las delicias de todos los seguidores de la carrera de ambos músicos y del rock and roll en definitiva, porque desde luego Los Inconscientes son rock and roll sin más. Entonces con ellos vamos a hablar de Quimeras y otras realidades y de otras muchas cosas. Muy buenas. Hola. Bueno, como decíamos, 10 añitos desde el primer trabajo. Está claro que John estaba con Memoria de Pez, Iñaki con Extremo Duro y el resto de los miembros también con Extremo Duro. Entonces es lógico que haya tardado en salir el disco, pero me imagino que tendríais ganas de retomar el proyecto. Sí, sobre todo eso, teníamos muchas ganas. Hemos estado cada uno haciendo nuestros proyectos, pero sí que hablábamos de que teníamos mucha ilusión por hacer otro trabajo, y en cuanto hemos tenido tiempo, pues ya ves que nos hemos puesto a ello. Porque desde luego el primer disco nos dejó muy buen sabor de boca, entonces había ganas de tener un nuevo disco de Inconscientes. Entonces, ¿cómo fue un poquito el proceso? Porque desde luego habéis estado con otras muchas cosas, pero los temas de este disco fueron saliendo con el tiempo, o cuando decidisteis retomarlo fue cuando os pusisteis a componer y a darle forma a las nuevas canciones. Bueno, yo sí que tenía canciones colgadas de hace tiempo y he hecho nuevas. Ha sido un poco eso, cuando empezamos a hablar, oye, queremos hacer, pues yo tengo una idea por aquí, pues yo tengo otra por allá, y al final fue así, fue sin premeditación ni nada, fue poco a poco. Sí, hemos cogido ideas que estaban ahí depositadas en el tiempo y ideas nuevas. Hemos estado... ¿Cuánto tiempo hemos estado? Es que hemos estado igual año y medio trabajando en esto, ¿no? Porque desde luego desde que paró Extremo Duro me imagino que os tomasteis un tiempecillo de descanso, y ahí tuvisteis claro que era el momento de retomar Inconscientes. Sí, lo teníamos claro desde antes. Hacía mucho tiempo que teníamos muchas ganas y que estábamos esperando el momento y parecía que no encontrábamos el hueco, y nada más que lo que intuimos que iba a haber un hueco, nos pusimos a hablar ya esto estábamos hablando de ello en el mismo 2014. O sea que sí que es cierto que se va macerando poco a poco hasta que ya llega el momento definitivo un poco de meteros en el estudio. Desde luego os habéis quedado a gustos, pasasteis todo el verano y todo el otoño prácticamente dándole forma al disco, y desde luego se nota, ¿no? Es un disco muy elaborado, que eso no significa que no tenga frescura y eso no significa que no sea un disco de puro rock and roll, pero sí que es cierto que tiene millones de matices que demuestran un poco la madurez como músicos y bueno, pues las ganas que tenéis de enredar y de que todo quede perfecto. Bueno, claro, y algo hemos aprendido en 10 años. Aparte de que hemos aprendido a trabajar, a tocar, a componer, también hemos aprendido que las cosas con tranquilidad y despacio se hacen mejor. Sí, porque hoy en día, lo hablábamos un poco antes de comenzar la entrevista, todo va muy rápido y bueno, pues discos como estos, un disco doble, un disco con millones de matices, pues son para escucharlos, para disfrutarlos, para poder apreciar un poco todo lo que tiene escondido el disco, ¿no? No es un disco para escuchártelo en un MP3 en el metro, que bueno, que es una forma de escuchar música como otra cualquiera, ¿no? Pero quizá no sea la forma un poco de sacar toda la esencia que tiene el disco. Hombre, nosotros no hacemos música para escuchar mientras friegan los platos. Hacemos música, creemos en la música para ser escuchada, para dedicar un tiempo exclusivamente a escucharla. Por eso trabajamos tanto los arreglos, los matices, los detalles, porque pensamos que siempre quedará alguien con ganas de escuchar música.
en un buen equipo o en un buen espacio de tiempo dedicado para ello. Y a esa gente le dedicamos nuestro trabajo. La verdad es que ¿cómo surge un poco ese concepto del disco? Porque ya desde que colgasteis un poco en las redes sociales que iba a ser un disco doble, que iba a tener un poco dos discos que podían ser independientes dentro de que hubiera nexos de unión y tal, pero bueno, de esto que ya pues nos picasteis el gusanillo desde el principio, desde ese mensaje. Luego sí que es cierto que verdaderamente son dos ambientes completamente distintos en cada uno de los CDs, aunque bueno, pues al final la esencia es rock and roll y hay similitudes entre ellos, pero bueno, ¿cómo se fue dando un poco forma a los dos discos? ¿Cómo decidíais un poco que una cosa iba para un lado, una cosa iba para otro? Porque me imagino que también sería complicado a la hora de que los dos discos tuvieran un concepto. Hombre, le dimos muchas vueltas a las canciones, ¿no? A cómo las queríamos ordenar. Pensamos en hacer un solo disco que tuviera un poco de todo y reservar canciones. Y le dimos muchas vueltas hasta que llegamos a esto. Dijimos, lo que hemos hecho es hemos creado canciones que están en dos ambientes, uno más blusero, más reposado, otro más rockero, más inmediato. Y ya en cuanto lo vimos así, pues nos pusimos a trabajar en ese sentido, ¿no? Las canciones estas van para el disco más rockero, más inmediato, y estas otras canciones, en vez de guardarlas o dejarlas, vamos a hacer con ellas un disco más de otros momentos, ¿no? Más de tranquilidad o de escuchar matices. Luego a la hora de llevarlo al directo, ¿cómo vais a configurar un poco? ¿Va a haber partes separadas? ¿Va a ir todo mezclado? Me imagino que recuperaréis temas del primer disco, pero también vais a intentar llevar un poco estos conceptos al directo. El directo es otra cosa y va a ser pues un concierto de rock and roll que tenga que entrar lo que tenga que entrar. Sí, yo creo que es otra cosa totalmente diferente y todavía no lo tenemos claro. Estamos en ello preparando lo que va a ser el setlist. Y el concierto es totalmente diferente, tienes que mantener un poco la tensión, luego puedes relajarla, pero no es igual que la concepción de estos dos discos, que son dos ambientes diferentes. Lo que sí que creo es que cualquiera de cualquier canción de cualquiera de los dos discos va a encajar bien en el concierto, ¿no? O sea, es la misma banda, son los mismos instrumentos y creo que van a casar muy bien. Yo desde luego encuentro bastantes diferencias con el primer disco. Han pasado 10 años y desde luego el primero era pues, más rockerillo, más directo. Este pues es un disco mucho más elaborado, más de escuchar, pero sobre todo tu voz. Es decir, cambia un montón del primer disco. Está claro que han pasado los años y tal, pero tus registros vocales cambian un montón y desde luego yo creo que es una de las cosas que también enriquecen mucho el disco. Sí, bueno, cuando canté el primer disco era un chaval, está claro. He fumado bastante, me ha cambiado la voz y no, al final también venía de otras influencias y este disco sí que hemos intentado explotar un poco más mis registros en la voz. En aquel disco que no lo tuvimos tan en cuenta. Y a la hora de enfrentaros un poco a este trabajo, tú con Memoria de Pez, Iñaki con Extremo Duro, con Platero, con mil cosas más de producciones y de tal, me imagino que también es un poco, sí, tenéis mucha experiencia, tenéis las tablas de los años, pero a la vez tiene que ser un reto, ¿no? No repetiros, seguir ofreciendo un poco cosas interesantes. ¿Es un poco presión? ¿Puede llegar eso a ser un poquito de presión? ¿O os da absolutamente igual y al final cuando metís en el estudio lo que queréis es disfrutar y al final sale lo que sale? Hombre, siempre que empiezas a hacer canciones lo que tienes es ilusión, ¿no? Y muchas ganas. Nada más que tienes una idea, la empiezas a dar forma, la vas tocando y escuchas por primera vez su esqueleto, estás emocionado. No podemos estar presionados por no repetirnos, tratamos de no repetirnos. Hostia, esto que nos ha salido se parece a aquello que me salió no sé cuándo. Bueno, pues vamos a darle vuelta. Cada vez has hecho más cosas y te quedan y tienes más casillas ocupadas.
pero creo que todavía nos quedan suficientes casillas libres para seguirnosla flipando. Siempre, pues bueno, desde los tiempos de Platero rodeáis de gente cercana que yo creo que enriquece mucho el resultado del disco. Entonces, en este disco, pues bueno, habéis contado con gente que ha colaborado en los coros, con alguna ayuda en las letras y tal. Hablarme un poco de todo eso, porque incluso tenéis una letra de Carlos Chauen, un tema de Carlos Chauen en el disco. Entonces, bueno, hablarme un poquito de todo ese universo paralelo a Inconscientes que también ha hecho que el disco sea aún más redondo. Pues hombre, cuando creas música, ¿no? Cuando estás inventando sonido, por tu cabeza pasan muchas cosas. Pasan coros de chicas, por ejemplo, o pasa que dos canciones tienen una sección de cuerda, porque a las canciones les queda de puta madre. Bueno, pues puedes decidir que la sustituyes por otra cosa porque la banda somos tal, o puedes decir, como en nuestro caso, que toda la música que imaginemos en nuestra cabeza quede plasmada en el disco, ¿no? Luego haremos nuestra interpretación de ello en directo, diferente. Y bueno, nosotros solemos pensar así, y en este caso podía haber habido mucha gente más, pero bueno, en este caso tenemos dos mujeres que cantan, una sección de cuerda que hemos ventilado con violín y viola, haciendo tomas superpuestas. ¿Y con qué más? Gino. Y con la percusión de Gino, que ya desde la maquetación de las canciones siempre la tenemos presente. Además, el tema de Carlos Chauen, ¿cómo surge coger un poco esa colaboración? Pues porque bueno, no es algo que se espere así de primeras. Bueno, estuve con Carlos cuando estábamos empezando con esto, hace ya mucho tiempo, hace más de un año, cuando estábamos empezando. Y, joder, pues ya estamos aquí con un proyecto, tenemos 3 temitas, no teníamos muy poquitos montados todavía, y cada vez a ver si se nos ocurre un tema. Pues yo tengo un montón de temas, joder, pues préstanos alguno. Pues claro que sí. Y vino a casa, nos grabó unos cuantos, nos dijo elegir el que queráis, tal, y entonces, bueno, pues luego llegó el momento en que nosotros seguimos trabajando, teníamos canciones de sobra para un disco, pero a John le había gustado mucho, había elegido una canción lenta de Carlos, había cosas con más marcha, con más meneo, pero a John le había gustado mucho esa de Bajo un abedul, y no quisimos renunciar a ella a pesar de que ya teníamos canciones suficientes. Además fue tan bonito como él nos lo puso en bandeja y se ofreció y tal, que ya era necesario, no íbamos a renunciar a poner su canción de ninguna manera, y ahí está. Y luego también hay unas letras por ahí de Cuchi Romero de Marea, que yo creo que revienta si no colabora o mete algo en cualquier disco. Entonces, pero bueno, también es un divertido un poco el juego que proponéis en el disco, de que no se sepa un poco sus letras, cuáles son, que la gente un poco los investigue también. ¿Cómo surge un poco? Bueno, hay cercanía, está claro, con Cuchi, pero recurrir para las letras, cuando sobre todo las letras de John, pues, es decir, que eres un buen letrista, que no es como otros a lo mejor que bueno, tienen que recurrir un poco pues, porque les salen 5 canciones pero necesitan otras 5 letras. Sí, lo que pasaba era que teníamos muchas canciones con letra, pero teníamos otras muchas sin letra, y el Cuchi tiene una facilidad, un arte para hacer letras que encima, aparte del talento, y eso me parece un tío, un currela que se dedica a ello, y se dispuso él también con todas sus ganas y nos dijo que sin problema nos arreglaba. Muchas canciones han sido pues partes que nos faltaban resolver, otros han sido... Surge por la cercanía, sí, estamos hablando, ¿cómo os va? Pues aquí estamos, pero joder, aquí estoy enganchado con una letra, estamos enganchados que una par de cabuela, te atrae para acá, y así por amistad y a nosotros la verdad
que nos sentó muy bien, ¿verdad? Sí, nos ha dado un impulso también. Sí, y como tú has dicho, enriquece, porque de repente te encuentras en una misma canción con diferentes maneras de ir al mismo punto, ¿no? De hablar de la misma cosa. Y igual que una percusión enriquece un pasaje en un tema de rock, un fragmento, una letra de Pucci enriquece nuestro trabajo y el trabajo de John escribiendo. Incluso a la hora de la producción, siempre en general te encargabas tú un poco en exclusiva de la producción, sin embargo en estado con Platero, con Extremoduro, produciendo, es decir, siempre te cargabas tú a lo mejor a Lomos eso y realmente en este disco sí que has contado un poco en la producción con Jorge y con Íñigo, que quizás también han hecho que se amplíe un poco el espectro sonoro del disco. A mí me da esa sensación porque además, o sea, son gente que desde luego que están aportando también muchísimo a muchísimas cosas. A mí me flipa lo que hacen con Gatibu y con otros grupos, ¿no? Entonces... Sí, gente que lleva muchos años trabajando conmigo. Cuando digo muchos, digo no sé cuántos. Sí, empezaron en la casa de Iñaki y... Un montón, entonces ya nos conocemos, ellos saben a dónde voy a parar. Entonces el tema el concepto de grabación, la producción de un disco inconsciente, lógicamente no la dejo en manos de cualquiera. De nadie. No de cualquiera, no de nadie, pero porque en mi cabeza está dentro del proceso de composición, ¿no? de obtener un resultado de lo que estamos imaginando. Pero está claro que en todo el proceso técnico, en tomas de decisiones, en consejos, en eso influyen en el sonido, y que ya trabajamos con ellos pues con una cercanía y una facilidad y que, como decimos ayer en el disco, sobrepasan el ámbito de meros técnicos para terminar influyendo en el resultado final, ¿no? Bueno, la verdad es que en general yo creo que os ha quedado un trabajo tremendo y un trabajo que, bueno, es decir, aunque habéis contado con gente, todo queda como muy en casa, ¿no? De hecho, pues hasta de lo que es la presentación y todo se ha encargado John, que también, pues bueno, sencilla, pero no tan sencilla, es decir, currada, el libreto mola un montón, yo le doy mucho valor al formato físico, sea con los dos lados, cada uno escrito para leerlo de una forma, tal, entonces, no sé, decir, esos pequeños detalles al final hacen que sea una pequeña obra maestra, ¿no? Sí, tú lo has dicho, ayer nos lo preguntaban también a ver si en los tiempos que corren, que ya no se venden tantos discos, ¿por qué le seguimos dando tanta importancia? A nosotros nos gusta dársela, creemos que hay gente que lo valora, como bien dices, y para ellos trabajamos. ¿Sí? Y me imagino también que a gusto con el dromedario, porque bueno, ahora trabajáis con una discográfica con amigos, ¿no? Es decir, que realmente me imagino que eso también os hace que realmente pues todo el proceso sea mucho más cómodo y sea mucho más sencillo, sobre todo Iñaki, que ha luchado con discográficas lo que no está escrito. Sí, hombre, por supuesto. Yo hace mucho tiempo que tenía ganas de poder trabajar así, ¿no? Trabajar con el dromedario, trabajar con Alem, pues un gusto. Bueno, de alguna manera yo mismo le animaba a Alem a hacer algo así, ¿no? Nosotros fuimos contratados por Draw, que era una discográfica grande pero pequeña, nacional. Sin comerlo ni beberlo nos vimos absorbidos y nos vimos siendo un objeto de Warner, que bueno, que puede estar muy bien, no lo critico, no dejo de criticar, pero no es nuestro, quizás no sea nuestro estilo, nuestra forma de trabajar. A mí me gusta mucho más esto, trabajar con amigos, como dices, la cercanía. Puede que haya menos medios en algún aspecto, pero los medios humanos y de cercanía y de complicidad superan con mucho
falta de oficinas y de medios. Sí, así al final y al cabo de lo que se trata es que, bueno, que el disco esté en la calle de la mejor forma posible y poco más, ¿no? Es decir, al final lo de tener una discográfica grande es lo de menos. O sea, al final de lo que se trata es de hacer las cosas con cariño y que al final llegue a la gente que tiene que llegar, ¿no? Exacto, y realmente yo no he echado en falta nada en absoluto, y lo digo con total sinceridad, porque la discográfica sea relativamente nueva o relativamente pequeña, no he echado nada en falta. Y ahora mismo yo me acuerdo que el último concierto que disteis en la anterior gira en la Sala de Arena lo grabasteis. Vosotros sois muy dados a grabar todo y luego no sacarlo, pero bueno, habrá oportunidad de que eso salga. Yo tenía la esperanza a lo mejor que de regalito del segundo disco de Inconscientes aquello saldría. ¿Hay alguna idea de que eso vea la luz? Mira, nos lo planteamos. Cuando pensamos en hacer el disco pensamos, joder, y si cogemos unas canciones de esas que tenemos grabadas y hacemos un DVD, bueno, un DVD es una cosa muy caduca ya, pero bueno, sí, bueno, como lo quieras llamar, sí. Y lo incluimos, lo que pasa es que el disco creció y no había ni tiempo ni lugar a ello. Eso es un reflejo de otra época y lo tenemos guardado y haremos algo con ello, no sé cuándo, ni si irá acompañando un disco o lo soltaremos por internet pero ahora vamos a tocar, seguramente acabaremos grabando algo más y aquello que hicimos en 2007 se podrá ver. Bueno, hay un tema ya, ¿no? Rulando. Hay un tema ya rulando por ahí de aquel directo, de aquellas grabaciones, que ahora vamos a poner en la red con buena imagen, porque ese tema, no sé por qué está en la red, se coló como se cuelan las cosas, y ahora lo pondremos bien y más adelante, pues bueno, de alguna manera saldrá, que se nos vea también lo que hacíamos hace 10 años. No, bueno, aquel concierto fue maravilloso, además con la cosa de la grabación y tal, y es que fue una gira muy especial, ¿no? Yo vi varios conciertos, o sea, cuando se acompañaba Juancho y tal, es decir, realmente era una gira muy fresca, ¿no? Es decir, que yo espero, me imagino que retomaréis un poco esa frescura, ¿no? Pero desde luego aquella gira de presentación del primer disco fue súper fresca, daba la sensación de que a Iñaki le apetecía soltarse un poco con la faceta más rockera, ¿no? Entonces os da esa sensación... ¿Os tenéis esa misma sensación ahora cuando estáis preparando un poco la nueva gira? Yo creo que sí, que seguimos con las mismas ganas y... Todo es rock, pero en Extremoduro es otra cosa. Es decir, esto es otra... Claro, si fuera lo mismo no estaríamos haciendo. Por eso, pero que a Iñaki se le ve de otra forma. Está claro que sois más en la banda, pero no sé, es decir, es esa esencia del Iñaki más puro, no sé. Sí, yo comparto contigo que sí, que es como más su terreno y donde él más cómodo se siente con el rock and roll. Y yo creo que sí, que los conciertos irán en la misma onda de lo que dices, de actitud y de frescura. Me decíais antes que estáis preparando un poco el setlist y tal. ¿Nos podéis adelantar algo o sorpresa? Oh, sorpresa. Hombre, intentaremos mantener algo de sorpresa y además no hemos avanzado tanto todavía, ¿eh? Acabamos de terminar el disco y lo que es el concepto de concierto, ahora estamos ensayando las canciones y el concepto de concierto todavía no lo hemos hecho. Aunque bueno, procuraremos que contenga este disco, que contenga partes del otro, que contenga alguna poca, porque ya tenemos bastantes canciones, pero algo de nosotros, de alguna parte de nuestra vida, una canción rescataremos y procuraremos que no van a ser dos partes diferenciadas como este disco, ¿no? ¿Lo vais a tocar íntegro? Porque hay canciones que a lo mejor están muy bien para escucharlas, pero que en directo a lo mejor, pues bueno, tenéis que recuperar otras cosas, temas del primer disco, entonces a lo mejor... Yo no me imagino un directo con 4 canciones lentas. Ahí voy. Yo creo que lo que haremos será tocar todas, pero no todos los días. Ah, vale.
Pues diremos, bueno, hay canciones que hay que tocar todos los días y las tocaremos todos los días, y hay canciones que irán cambiando. bueno, esta la tocamos los viernes y estas otras los sábados, por ejemplo. Sí, bueno, pero que ahí también tiene gracia que nunca va a haber dos conciertos iguales y que realmente, es decir, si os vemos en varios sitios, pues tiene también ese aliciente que siempre es divertido. O sea, eso me acuerdo en los tiempos de Platero en la Riviera, que siempre había alguno que cambiaba de cuando tocabais varios días y era uno de las cosas más divertidas, ¿no? Mira, ayer tocaron esta y no la tocan. A mí me gusta eso, porque creo que mola para el que viene más de una vez, pero sobre todo mola para la banda, porque te hace estar atento. Si tú haces una gira bueno, cuando tú llevas tocado 25 conciertos, si son todos exactamente iguales, aunque tú no quieras, aunque pongas todo de tu parte, te acabas automatizando de alguna manera. Dices, ahora John se va a ir al lado de la batería porque oye mejor, y ya sabes todo lo que va a pasar. Entonces, que haya cambios de canciones te obliga a estar despierto, a hacer memoria, a estar atento, y eso es bueno para el concierto, porque un concierto en directo nunca debería ser exactamente igual a otro, bueno, en mi opinión. Totalmente, porque cuando ves las giras de AC/DC o de según qué grupos, ves el setlist del primer concierto y sabes que no va a haber un cambio hasta el último concierto, ¿no? Y también un poco mola el llegar y decir, a ver con qué sí, te podrás haber investigado, haber leído una crítica o tal, pero al final Tiene que llegar de emoción y de improvisación incluso en los conciertos, bueno, según veo yo el rock, ¿no? Arrancáis en Galicia a finales de enero, tenéis un poco la gira de presentación en enero, febrero, marzo. Entonces van a ser un poco conciertos donde vais a llevar pues, algunas de las colaboraciones, va a haber algún concierto especial en Bilbao, en Madrid, tal, o van a ser un poco la gira de presentación con vosotros cuatro y el teclista Ayer Correca que le vais a llevar con vosotros en los teclados. Sí, ya podemos hablar de 5 ya, después de haber hecho este disco estamos trabajando. Aunque en la portada se vean 4, ya podéis hablar de 5 en la banda. Está por aquí. Sí, mira. Ah, vale. Es verdad. Ya no me había dado cuenta. Sí, porque la incorporación de Ayer ha sido también un proceso, ¿no? Empezamos el disco siendo 4 y se ha ido incorporando. Se ha ido incorporando de manera que cuando hemos dicho, bueno, nos hemos convertido en un grupo de 5, la portada ya estaba hecha. Entonces hemos dicho, Ayer, vente para acá, para la contraportada. Y aquí sale. Entonces, bueno, somos 5, vamos a decir que somos 5 ya definitivamente, y no hemos llegado al tema de colaboraciones, y creo que tampoco estamos muy por la labor. Si algo surge y es sincero, es auténtico, no vamos a provocar nada. Si algo surge de manera natural, pues dejaremos que surja, pero nosotros 5 somos los que nos vamos a encargar de Sí, pero al final es como la anécdota del primer disco, ¿no? Que iba a ser la inconsciencia de Uojo y al final se quedó lo de Inconscientes, ahora hay un nuevo miembro, es decir, parece que esto va creciendo, va creciendo. Sí, bueno, lo de la inconsciencia de Uojo a mí es algo que me molesta un poco, porque ahí pequé de falta de personalidad, ¿no? El grupo era Inconscientes y me aconsejaron o nos aconsejaron y nos terminaron de convencer, bueno, a mí, a todos, ¿no?, de que era mejor de la otra manera, y el disco salió escrito el nombre de Conciencia de Uojo, y llegaron los discos, los vi y dije, no puedo soportarlo. Entonces los retiramos y los volvimos a fabricar poniendo Inconsciente. Pues yo solo tengo la primera copia, no sabía que había una copia solo con lo de Inconsciente. ¿Cómo? Yo tengo la Inconsciencia de Uojo. No. Esos discos se retiraron todos. A ti te llegaría por prensa o... Claro. No sé si te llegaría, pero los discos que se vendieron y los discos que aún existen son de Inconscientes. Ah, pues mira. Ya tengo que comprarme otro. Transigí, pues si es mejor, pues bueno, pues vale, pero es que fue verlo como objeto y dije, no me gusta nada, no puedo. No, sí, desde luego eso estuvo muy bien y por eso digo, pero es que realmente, es decir, es como
O sea, pues cuando tocaste los tecladitos con Ciclonautas, que es de esto que son cosas que aportas a la banda, que dices, joder, cómo mola Ciclonautas con los tecladitos, tal. O sea, es decir, que es que al final las cosas van creciendo, pero lo que tú dices, de una forma natural y de una forma un poco... Sí, ayer ya vino con nosotros en la anterior gira. En mi opinión es un músico insustituible. Puede que los haya mejores, como pasa con otros, o que los haya más técnicos, o que los haya... o no lo sé. Pero sé que no hay uno igual. Y sé que a nosotros nos viene como anillo al dedo. O sea, casamos y lo que aporta su órgano y su piano a nuestra música es muy difícil de encontrar de otra manera. Entonces, bueno, teníamos ganas de que se incorporara, se ha incorporado y bueno, estamos muy contentos los 5. Los 4 que vamos a ir a todos lados y él también que va a venir a todos lados porque ya no le queda más remedio. Bueno, pues vamos a ir terminando. La verdad es que deseando que llegue la gira, deseando de volver a veros encima de un escenario. Y para terminar, ¿sabéis hasta cuándo va a durar esto? Porque desde luego está claro que no se sabe, pero bueno, ¿hay planes con vuestras otras bandas? ¿O ahora mismo 2017 pues va a arrancar la gira y no sabéis cuándo va a acabar? Yo creo que la segunda, no sabemos cuándo va a acabar y tampoco lo estiraremos, no creo que seamos de estirar las cosas así porque sí. Llegará el momento en el que nos veamos con la necesidad de hacer algo nuevo y ponernos a hacer temas, a grabar, pero eso llegará cuando tenga que esta llegar. etapa, sí. Bueno, pues de momento a disfrutar de quimeras y otras realidades. Una pregunta, ¿va a salir en vinilo? ¿Hay idea de que salga en vinilo cuando las fábricas dejen, cuando tal, que ahora como está todo tan saturado? Va a salir en vinilo, sí. Lo que pasa es que nosotros hemos terminado el disco prácticamente en diciembre y hay más demanda de vinilo que fábricas. Por eso. Entonces el vinilo tiene que esperar quizá un mes o lo que sea, pero llegará. Para la gira más o menos. No hemos querido estará. retrasar la salida del disco a esperar a que haya vinilo, porque nos parecía que no, pero vendrá. Oye, y para terminar, que se me olvidaba el tema de la masterización, porque me hizo gracia lo de leer que está masterizado a 2 volúmenes, uno para formato digital y otro para el CD y tal. Eso, ¿cómo vamos? Es decir, me resultó curioso y... No exactamente para formato digital y para CD, está masterizado a 2 volúmenes porque se masteriza con una caña brutal en los últimos años que rompe la música, ¿no? Entonces, bueno, queríamos hacer una masterización más musical, que no cuesta nada girar un poco el mando del volumen en nuestros aparatos, y porque pensamos que es la manera de que suene mejor. Y a cambio tú tienes que poner lo que estaba al 2 al 3, ya está, no pasa nada. Hemos hecho una segunda masterización por si alguien dice, no, pero es que yo quiero que esté todo apretado y todo burro. Bueno, pues... que esa es la que se puede descargar. Si tú quieres eso, coges, te lo descargas, ahí lo tienes gratis para ti. Bueno, pues una curiosidad para terminar y lo dicho, que la gente se acerque al disco, que disfruten del álbum. Es un disco desde luego para degustarlo tranquilamente, para saborearlo, para sacarle los matices y bueno, pues deseando que llegue la gira y muchísimas gracias y enhorabuena por seguir al pie del cañón como siempre. Gracias.